Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Mariana González, soy ayudante de dedicación exclusiva de la materia y bueno, les debía este videíto del seminario Anemia en el embarazo. Disculpen, pero no lo he podido realizar por cuestiones laborales previamente y bueno, en el día de hoy he podido hacerlo, así que espero que les sirva de apoyo para poder comprender un poquito más este tema. Bueno, vamos a empezar repasando un poquito la clasificación de las anemias nutricionales. Como ustedes pueden recordar, está la anemia por déficit de hierro, la anemia por déficit de vitamina B12 y o folatos, la que denominamos anemia megaloblástica, y otro tipo de anemias carenciales por el déficit de otro tipo de vitaminas. Con respecto a la anemia por déficit de hierro, que es la más frecuente, la más importante, puede, digamos, realizarse, puede deberse esta anemia por pérdidas crónicas de sangre, por aumento en las necesidades, que es el caso de la anemia en el embarazo, que vamos a hablar hoy, por dieta deficiente o por mala absorción. Con respecto a la anemia por déficit de vitamina B12 y de folatos, si ustedes recuerdan, está la anemia perniciosa, que es por déficit de factor intrínseco, es un factor importantísimo para que esta vitamina B12 se absorba. La anemia megaloblástica nutricional, por carencia de estos factores vitamínicos, por mala absorción, por drogas y otras causas. Bueno, vamos a referirnos al metabolismo del hierro. En este caso, ustedes tienen que tener en cuenta que el hierro siempre está unido a diversas moléculas porque es tóxico. Así que, bueno, mayormente en un 65% se encuentra unido a la hemoglobina, en un 30% a las proteínas de depósito, tanto ferritina como hemosiderina, que son proteínas de reserva del hierro. En un 3,5% la mioglobina. Mioglobina es la proteína que se encuentra mayormente en los músculos. Y un 0,5% solamente, muy poquito porcentaje, unido a otras proteínas diversas como citocromos, enzimas hemínicas y no hemínicas. Y tan solo un 0,1% se encuentra unido a la transferrina, que es la proteína del transporte del hierro. Ustedes recordarán que la transferrina es muy importante para transportar el hierro, sobre todo, bueno, desde las reservas hacia la médula ósea para que se pueda sintetizar la hemoglobina, esta macromolécula tan importante en la oxigenación del cuerpo, ¿no? Que va a llevar oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo. Y va a permitir entonces el transporte sobre todo desde los macrófagos, donde se encuentra el hierro de reserva, hacia los eritroblastos que se encuentran en médula ósea para poder fabricar nuevos eritrocitos que puedan llevar el oxígeno, digamos, el oxígeno a través de la hemoglobina y de su átomo de hierro, tan importante, a las diferentes partes del cuerpo, como decíamos recién. Bueno, debemos recordar entonces que la distribución del hierro en el cuerpo es indistinta, tanto sea en hombres como en mujeres. Fíjense que siempre en los hombres es mayor la cantidad de hierro que se encuentra en los hombres en la hemoglobina es de 2,4 gramos y de 1,7 en mujeres. El porcentaje aproximado es de un 65% de ese hierro en la hemoglobina, como decíamos hoy. El hierro de reserva, tanto la hemosiderina como la ferritina, fíjense que es aproximadamente entre un 1 y un 0,3 gramos, un 30%. En la mioglobina decíamos que era un 3,5%, 0,15, 0,12 gramos aproximadamente. Con respecto a las otras enzimas, el porcentaje es muy bajo y de la transferrina es más bajo aún, ¿sí? Como habíamos visto, de un 0,1%. Fíjense que los requerimientos del hierro en miligramos por día van a variar de acuerdo sobre todo a, bueno, a el estado fisiológico de esa persona, ¿no? Si la persona es mujer y se encuentra en la menopausia, o sea, posmenopausia, o son mujeres en edad fértil que se encuentran menstruando, van a necesitar más cantidad de hierro por las pérdidas menstruales. Si son mujeres embarazadas, por el aumento de los requerimientos del hierro, como decíamos al principio del seminario,
Recuerden que tenemos un embrión, un feto en crecimiento que va a tomar el hierro materno para poder nutrirse, ¿no? En los chicos, por un aumento de crecimiento, los requerimientos son mayores, y en mujeres en etapa de la adolescencia, entre 12 y 15 años, también aumentan los requerimientos del hierro. Pero vamos a abocarnos en este seminario en la mujer embarazada. Fíjense que este es el metabolismo normal del hierro. Como ustedes pueden visualizar en la figura, en la parte de abajo de la figura tenemos un ciclo, ¿sí? Ese ciclo consta en el hierro que va a, digamos, a requerir la médula ósea, sobre todo los progenitores, los blastos, ¿sí? Esos normoblastos de la médula ósea, para poder sintetizar toda la progenie eritropoyética. Realizar una eritropoyesis eficaz significa utilizar ese hierro a partir de los precursores inmaduros para que puedan formarse los eritrocitos maduros y puedan salir de esa médula ósea para transportar el oxígeno al cuerpo, como decíamos hoy, ¿no? Recordemos que esos eritrocitos van a tener una vida media de 120 días y luego van a ser fagocitados por los macrófagos de ciertos tejidos que van a encargarse de justamente hemolizar esos glóbulos rojos envejecidos, pero van a recuperar el hierro casi en su totalidad, aproximadamente en un 99%, y ese hierro va a volver a la médula ósea a través de la transferrina. Este círculo entonces de recuperación de hierro es muy eficiente en el organismo y solamente se pierde aproximadamente 1 miligramo de ese hierro a través de las heces, del pelo, de las uñas, de la descamación de la piel, y ese miligramo que se pierde es digamos sustituido, o sea, es suministrado por la absorción sobre todo intestinal. Por lo tanto, entonces este mecanismo tan eficaz de recuperación del hierro permite que la persona pueda digamos tener niveles de hierro estables, siempre y cuando no haya pérdidas, no haya aumento de requerimientos, no haya situaciones límites de crecimiento, como vimos en las tablas anteriores. Por lo tanto, si hay una ingesta inadecuada de ese hierro, si hay una dieta pobre en el hierro, hay una alta incidencia de anemia ferropénica, sobre todo se da en los niños porque tienen una alta tasa de crecimiento, en mujeres jóvenes por las menstruaciones que pueden ser abundantes, y ellos son en la población, los niños entonces y las mujeres en edad fértil son digamos los estratos poblacionales que mayor incidencia de anemia ferropénica van a tener. No tanto se observa en los hombres adultos. En el embarazo, como decíamos, hay un aumento en los requerimientos, hay un aumento en las demandas de ese hierro, y si la mujer comienza un embarazo con bajas reservas, entonces esa alta demanda que va a tener adicional del hierro va a poder producir una anemia ferropénica. La anemia ferropénica debemos recordar que tiene varios estadios, sobre todo 3 bien marcados. El primer estadio es la depleción del hierro, es un estadio silente en la mayor parte de los casos, donde las reservas se van a encontrar disminuidas o ausentes del hierro, pero todavía el organismo no ha notado esa disminución de hierro. Por lo tanto, el hierro plasmático va a estar normal y la hemoglobina va a estar normal. Es muy raro que un médico solicite un estudio de ferritina en un paciente que tiene un hierro plasmático normal y una hemoglobina normal. Por lo tanto, la depleción de hierro en primera instancia, el estadio 1, que es este estadio de depleción de hierro, es silente, o sea, en general la persona no lo puede, el médico no lo puede localizar, no lo puede descubrir, por lo que estamos diciendo, ¿no? Los parámetros que uno determina en un hemograma en una persona van a estar normales. El segundo estadio va a ser la deficiencia de hierro sin anemia, donde las reservas van a estar disminuidas o ausentes, y el hierro sérico y la saturación de transferrina van a estar disminuidas. Pero la hemoglobina va a estar normal. Por lo tanto, en un hemograma nosotros no vamos a notar la deficiencia de hierro sin anemia, salvo que el médico solicite una ferremia o una saturación de transferrina.
Y el último estadio, que es donde se declara la anemia por déficit de hierro o anemia ferropénica, va a ser donde tenemos todo disminuido, o sea, las reservas están disminuidas o ausentes, el hierro sérico va a estar disminuido, la saturación de transferrina va a estar disminuida y la hemoglobina también va a estar disminuida. Lo que nosotros quisiéramos detectar siempre es los primeros estadios, ¿no? Que es tan difícil de localizar. Cuando un paciente ya desarrolla la anemia ferropénica, estamos en este último estadio y donde ya digamos que todo se encuentra disminuido y el paciente se encuentra frente a esta anemia de carencia de hierro, esta anemia carencial. Bueno, podemos decir entonces, repasar un poquito los valores normales. Recuerden que la concentración plasmática de transferrina es aproximadamente entre 250 y 450 microgramos por decilitro. El hierro normal en plasma va de 50 a 140 microgramos por decilitro. La saturación de transferrina está en un 30 a un 35%, los valores normales. Y la ferritina en mujeres es un poquito más baja que en los hombres, entre 12 y 150 microgramos por litro, y en hombres entre 12 y 300 microgramos por litro. Estos valores nosotros los hemos visto cuando hemos visto en la materia de grado anemia ferropénica, pero debemos tenerlos presentes para poder saber si nuestro paciente presenta una alteración de alguno de ellos. Bueno, y otro parámetro muy importante que difícilmente se puede realizar en un laboratorio de rutina es el receptor de transferrina sérico. Se refiere a, digamos, las partes solubles del receptor de transferrina. Se solubiliza en plasma o suero y esta parte soluble nos permite saber qué cantidad de receptores se encuentran a nivel de membrana celular, porque es proporcional a dicho valor. El receptor circulante va a aumentar en el déficit de hierro, pero no se va a modificar en procesos inflamatorios o malignos. Esto es muy importante porque cuando se desarrolla la anemia ferropénica, es una medida muy fiel del déficit funcional del hierro. No tanto así el valor de la ferritina, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. La ferritina entonces es importante porque es una medida de la depleción del hierro, pero debemos tener en cuenta que es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, en un estado inflamatorio o infeccioso, el valor de la ferritina va a aumentar, y no por el aumento de los depósitos de hierro, sino por el estado inflamatorio. Por lo tanto, es una medida que hay que tener en cuenta siempre, saber si ese paciente, para que sea una medida fiel del estado, digamos, basal, el estado digamos, de depósito del hierro, debemos tener en cuenta que ese paciente no presente ningún estado inflamatorio. Para esto vamos a ver un poquito más adelante que se hace una medida de proteína C reactiva para descartar un proceso inflamatorio y que ese valor de la ferritina aumentado sea realmente el valor de hierro de depósito. Con respecto a la medida de la hemoglobina, decíamos que para que disminuya la hemoglobina, el déficit de hierro debe ser avanzado, y hay una relación que se suele utilizar, que es la medida del receptor soluble de transferrina dividido la ferritina. Este valor nos va a aumentar la sensibilidad para detectar justamente la anemia ferropénica por deficiencia latente, que era tan difícil de determinar como decíamos hoy. Bueno, también se van a ver afectados en el embarazo los requerimientos de vitamina B12 y ácido fólico. Vamos a ver un poquito más adelante que el ácido fólico es muy importante en el embarazo, también la vitamina B12, ¿sí? Y sobre todo saber que el ácido fólico, recuerden que esto lo vimos en la materia de grado, las reservas del ácido fólico alcanzan a durar 4 o 5 meses, a diferencia de las reservas de la vitamina B12 que van a durar 3 o 4 años frente a una carencia sobre todo nutricional. Bueno, eso lo debemos tener en cuenta. Recuerden que el embarazo aumenta los requerimientos vitamínicos de todos los factores vitamínicos, no solamente del hierro, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en la anemia del embarazo. Esta anemia que se va a producir en el embarazo es muy difícil de detectar y ahora vamos a ver por qué. Las embarazadas tienen cambios fisiológicos que se van a producir durante la gestación, y estos cambios implican variaciones en los volúmenes. Hay un incremento del volumen sanguíneo circulante a expensas mayoritariamente
del volumen plasmático, aproximadamente en un 45%, y hay un aumento de la masa globular, ¿sí? Esa masa globular se refiere a la masa de eritrocitos, en aproximadamente un 25%. Fíjense que aumenta más el volumen plasmático que el volumen de la masa globular. Este incremento del volumen plasmático va a favorecer entonces una hemodilución, porque a pesar de que haya un incremento en la cantidad neta de eritrocitos totales circulantes en la embarazada, el incremento del volumen plasmático va, como es mayor, ¿sí? Es prácticamente el doble, va a generar una hemodilución en la embarazada. Esa hemodilución es lo que nos va a generar la mal dicha anemia por dilución o fisiológica. En realidad no es una anemia, porque es una anemia fisiológica que se produce por el incremento desproporcionado de estos dos volúmenes, ¿sí? El aumento mayor entonces del plasma con respecto al aumento de los eritrocitos. Estos incrementos entonces de volúmenes desproporcionados entre estos dos componentes, eritrocitos versus plasma, va a resultar de esta falsa anemia, ¿sí? Por efecto dilucional, que se va a producir en el embarazo y que va a provocar una caída de los valores de la hemoglobina por debajo del límite inferior normal para la embarazada, que es de 11 gramos por decilitro, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces a esto se lo conoce como anemia fisiológica del embarazo. Esta anemia no es una anemia real, sino que dicho mecanismo va a funcionar como un proceso de autotransfusión en la embarazada con hemodilución para poder compensar las pérdidas sanguíneas futuras que se van a producir durante el parto, y que está calculado que aproximadamente esas pérdidas son de 500 mililitros de sangre entera. Por lo tanto, entonces repasemos: el aumento del volumen sanguíneo desproporcionado, el aumento casi en doble del volumen plasmático en un 45%, un 25% de volumen eritrocitario, va a provocar esta hemodilución que se va a confundir con una anemia. Por eso lo denominamos anemia fisiológica del embarazo. Esta anemia fisiológica del embarazo tiene este término que no es adecuado, ¿sí? Representa la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos, o sea, en relación con lo normal, y la anemia representa eso. Y en la embarazada, en realidad, la capacidad de transporte de oxígeno es mayor que en una mujer no embarazada. O sea, la saturación de oxígeno venosa es superior en la embarazada que en una mujer no embarazada. Por lo tanto, la palabra anemia es inadecuada para representar este estado fisiológico de la embarazada. Pero bueno, se denomina anemia fisiológica. Entonces, esta anemia fisiológica que se instala desde el momento que la mujer, aproximadamente desde los primeros estadios, desde que la mujer queda embarazada, nos va a generar un problema en la detección de la verdadera anemia en el embarazo. Entonces, bueno, como consecuencia de este mencionado incremento en la producción de glóbulos rojos y por la propia gesta, el crecimiento de los requerimientos de hierro van a aumentar, entonces va a aumentar el requerimiento de hierro en el embarazo y también de folatos, ¿sí? Este incremento de los requerimientos tanto del hierro como del folato nos pueden llevar a una anemia tanto ferropénica como megaloblástica. Pero debido a la hiperproliferación y el aumento de las demandas, aún en condiciones de la normalidad de la embarazada, el volumen corpuscular medio puede incrementarse levemente o puede disminuirse. Pero es muy difícil considerar el BCM, el volumen corpuscular medio en una embarazada, debido a esta anemia fisiológica que acabamos de describir. Por lo tanto, se nos presenta un problema en el diagnóstico de la anemia, sobre todo ferropénica, que es la más común. Entonces, digamos que la OMS va a determinar la prevalencia de anemia durante el embarazo y en niños menores de 5 años como un indicador fidedigno del estado de salud pública de un país. O sea, es muy importante saber
las estadísticas de las mujeres embarazadas anémicas y de los niños menores de 5 años para poder determinar este estado de salud pública de un país. Bueno, volviendo a la anemia en el embarazo, podemos decir que entonces, como decíamos, la anemia fisiológica que se va a producir en condiciones normales nos va a enmascarar, por decirlo de alguna manera, la anemia patológica o la anemia declarada en la mujer embarazada. Es muy importante poder detectar la anemia en el embarazo porque al inicio se va a asociar con parto pretérmino, con disminución del peso del recién nacido, con menor desarrollo psicomotor y neuroconductal, con mortalidad perinatal. Y bueno, a la mujer le va a traer las características que ya sabemos que traen la anemia, que es la fatiga, la debilidad, el malestar, la depresión, mayor frecuencia de infecciones. Bueno, por lo tanto entonces, pero digamos que a pesar de que es muy importante, ¿no?, detectar, como decíamos recién, la anemia en el embarazo, la mujer embarazada va a tener ciertos mecanismos que se van a alterar para poder, digamos, defenderla de estos altos requerimientos y poder el organismo, digamos, establecer un aumento, por ejemplo, de la absorción intestinal del hierro en 3 o 4 veces para poder cubrir los requerimientos aumentados de hierro, por ejemplo. Ese aumento en la absorción intestinal que se produce en la mujer embarazada la va a defender, va a tratar de cubrir esos aumentos de requerimiento de hierro, evitando entonces el desarrollo de la anemia ferropénica. También favorece la amenorrea que va a tener durante los 9 meses de embarazo. Es importante que las reservas de la madre estén bien llenas al momento de que queda embarazada para poder afrontar el embarazo. Y tenemos que tener en cuenta que los receptores placentarios, van a tener gran avidez por el hierro y esto va a asegurar al recién nacido que tenga buenos niveles de hemoglobina, a pesar de que la madre esté frente a un déficit de hierro. O sea, siempre el organismo va a defender la gesta, o sea, el embrión, el feto que se está formando. Bien, acá tenemos un ciclo de cómo entonces el hierro va a llegar a través de la placenta al feto, se va a aumentar mucho el turnover del hierro y tenemos que tener en cuenta que la placenta es muy ávida por el hierro y va a retirar prácticamente todo el hierro de la transferrina. Recordemos que la saturación normal de la transferrina era entre un 30 y un 35%, o sea que la placenta va a retirar un 30% de ese hierro unido a la transferrina materna. Por lo tanto, casi todo el hierro del organismo materno va a ir hacia el embrión feto. También tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, el embarazo es un estado fisiológico que va a alterar los valores normales sanguíneos, va a aumentar la transferrina. Ese aumento se va a producir por justamente el aumento hormonal del nivel estrogénico. Ese aumento estrogénico va a producir el aumento de la transferrina y entonces la capacidad total de fijación de hierro va a aumentar, pero el índice de saturación va a disminuir. O sea que a pesar de que la concentración de hierro en ese cuerpo materno sea normal, el índice de saturación de transferrina va a disminuir por el aumento de la transferrina. Ese aumento fisiológico, ¿no?, de la transferrina. Entonces esto va a enmascarar el diagnóstico, ¿sí? En la carencia nutricional, el déficit de hierro puede ser proporcional al déficit de transferrina y por lo tanto el índice de saturación va a ser normal. Entonces también se va a enmascarar el diagnóstico. Por lo tanto nos estamos dando cuenta que es muy difícil detectar una anemia real en una mujer embarazada, ¿no? Por lo tanto, entonces, bueno, debemos tener en cuenta que la ingesta adecuada de hierro y de folato es vital para la salud del feto y de la madre, que son requeridos por la demanda fetal y por la madre, ¿sí?, que necesita expandir esa masa de glóbulos rojos que veíamos al principio del seminario, y que también el feto va a requerir otros minerales, tanto zinc, calcio, vitamina A. Aquí tenemos un cuadrito de los requerimientos del hierro, en infantes, niños, en mujeres jóvenes no embarazadas, en mujeres embarazadas, en hombres y mujeres posmenopáusicas, los valores se alinean, ¿sí?
Fíjense que en embarazadas, las embarazadas tienen los mayores requerimientos, ¿sí? De hierro. Y aquí tenemos una curva donde podemos observar, es muy importante poder interpretar esta curva. Fíjense que nos va a marcar los niveles de hemoglobina en gramos por decilitro en función de las semanas de gestación. Tenemos en la ordenada los valores de hemoglobina, como decíamos, y en las abscisas las semanas de gestación, en el eje X, ¿no? Las semanas de gestación. Entonces fíjense que en el primer trimestre de embarazo, bueno, desde el momento que se realiza la concepción hasta aproximadamente la semana 12, la hemoglobina empieza a disminuir. Luego, en el segundo trimestre de embarazo, que aproximadamente de la semana 13 hasta el final de la semana 26, la hemoglobina sigue disminuyendo, no tan agudamente, ¿sí? Pero tiene un nivel bajo de hemoglobina. Y luego comienza muy lentamente a aumentar en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? De la semana 27 hasta el final del embarazo. Este valle, ¿sí? De esta disminución, esta curva, digamos, que nos indica la disminución de la hemoglobina, está relacionada con el aumento de los requerimientos de la misma, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos los requerimientos de hierro en miligramos por decilitro en el eje de la Y, ¿sí? En las ordenadas, y en la abscisa tenemos desde la mujer no embarazada y los trimestres bien marcados de la mujer embarazada. Como podemos visualizar en la figura, fíjense que la curva de los requerimientos de hierro aumentan, sobre todo a partir de la segunda parte o tercera parte del segundo trimestre de embarazo. Se genera un pico en el tercer trimestre y luego cae, ¿sí? Ahí tenemos en negro el aumento de los eritrocitos que se producen en la mujer embarazada y los requerimientos, sobre todo a nivel placenta y feto, que van a coincidir con el valle que se produce en la disminución de la hemoglobina en la mujer embarazada. Bueno, entonces podemos decir que la gran eficiencia de la placenta va a proteger al feto, como veíamos hoy, y que los problemas, sobre todo en el recién nacido, se van a producir no tanto durante el embarazo, porque se encuentra protegido por justamente la placenta, que va a tratar de retirar todo ese hierro de la transferrina materno para poder dárselo al embrión o feto en desarrollo, pero digamos que si la madre tuvo carencia de hierro durante el embarazo, ese embrión, ese feto va a nacer con las reservas disminuidas y no va a alcanzar a suplir las necesidades de ese recién nacido durante sobre todo los 3 primeros meses de vida, que es tan importante donde tener, digamos, las reservas de ese recién nacido completas, para poder afrontar, digamos, toda la demanda que se produce, sobre todo en el recién nacido y durante los 3 primeros meses de vida. Entonces podemos decir que el origen de la anemia en el embarazo es multifactorial. Tenemos que tener en cuenta los factores nutricionales de esa mujer. También está influenciado por los causales sociodemográficos, donde socialmente está ubicada la mujer, en qué zona, en qué lugar, los elementos pregestacionales, si hay enfermedades latentes en esa mujer, si la mujer es diabética, por ejemplo, o tiene alguna enfermedad autoinmune de base, o tiene alguna anemia, como una talasemia de base, ¿sí? Y los factores gestacionales, que son los que se van a desarrollar durante la gestación exclusivamente. Por ejemplo, la diabetes gestacional, que es una diabetes que se desarrolla durante la gestación. Bueno, aquí tenemos las tablas con los valores de hemoglobina, de hematocrito y los índices hematimétricos, tanto el volumen corpuscular medio, el BCM, como la hemoglobina corpuscular media, el HCM, o la concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM. Tenemos todos los valores de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad, al sexo, ¿sí? Y a la condición fisiológica. Fíjense que los valores de corte en el embarazo de hemoglobina van a disminuir, ¿sí? Ya no son 12 como en la mujer adulta en edad fértil, sino que disminuye a 11. Y ahora vamos a ver que a su vez, de acuerdo al trimestre de embarazo, también ese valor de corte va a cambiar. Entonces podemos decir que en el 90% de los embarazos normales la hemoglobina va a estar por arriba de 11 gramos por decilitro, o sea que la mujer no va a estar anémica, pero en el 10% restante vamos a encontrar anemia en esas mujeres, ¿sí? Aproximadamente la hemoglobina va a estar entre 10 y 11 gramos por decilitros.
esos valores mínimos de hemoglobina, que se consideran como límite inferior normal, van a variar entonces de acuerdo al trimestre. Esto ha sido detectado por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en el año 2001, donde se fijó que en el primer trimestre de embarazo el valor de corte es de 11 gramos por decilitro y en el segundo y tercer trimestre de embarazo es de 10,5 gramos por decilitro. Luego, la anemia posparto es cuando los valores en la mujer están por debajo de 10 gramos por decilitro. Esto es importante tenerlo en cuenta como para poder realizar un buen diagnóstico de la anemia en la embarazada, ¿no? Bueno, a su vez también se han determinado en varios trabajos que el riesgo de preeclampsia aumenta no solamente con la disminución de la hemoglobina, ahí podemos ver que se refieren a valores menores de 7 gramos por decilitro, sino también con el aumento del valor de la hemoglobina materna, por ejemplo, por arriba de 14,5 gramos por decilitro. Estos valores aumentados de hemoglobina se observan en mujeres embarazadas que viven en la altura, sobre todo por arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya empezamos a ver la incidencia de la altura. Recuerden que la altura provoca menor concentración atmosférica de oxígeno y esto hace que las personas que viven en altura, por arriba de 2000 metros a nivel del mar, sobre todo 3000, 4000, hay tablas que nos están diciendo que esas personas van a tener hemoglobinas aumentadas, ¿sí? Y hay también cálculos que se hacen con ciertos valores, ciertas ecuaciones. Entonces esas mujeres que van a vivir en altura van a tener la hemoglobina por arriba de 14. Está muy cuestionado el tema de, digamos, de considerar estas hemoglobinas como valores, digamos, a no tener en cuenta en la mujer embarazada, porque como se ha demostrado, como les decía, en diferentes trabajos, tenemos ahí uno, lo tienen ahí abajo, de González Tapia, ¿sí? 2012, donde nos está diciendo que el riesgo de preeclampsia va a aumentar con valores de hemoglobina por arriba de 14,5. Entonces tenemos que tener en cuenta los valores de hemoglobina en la embarazada. También puede haber un riesgo de hemorragia posparto, que va a aumentar cuando la mujer está anémica, esa embarazada está anémica. Y también tener en cuenta la mortalidad materna, que se va a incrementar con la anemia moderada o severa y con la eritrocitosis, o sea, con esos valores de hemoglobina por arriba de 14,5 gramos por decilitro. Las tablas que yo me refería no las he colocado en esta presentación, pero son tablas o ecuaciones que hacen que a medida que aumentamos de a 1000 metros la altura en los lugares donde viven estas personas, por ejemplo 1000 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros, 3000 o 4000, se le va restando un valor a esa hemoglobina para referirlo a los valores de corte normales. Entonces, bueno, en estas embarazadas, digamos, el cuestionamiento viene si a una embarazada que tiene, digamos, teóricamente una anemia y que está en la altura, se le da hierro o no se le da hierro, ¿sí? Por estos factores de riesgo que estamos viendo, porque si esa hemoglobina sube por arriba de 14,5, entonces estaríamos en riesgo de preeclampsia. O sea que es aún más difícil regular la anemia en embarazadas que viven en la altura. Es más difícil que las embarazadas que viven a nivel del mar. Bueno, y también se ha demostrado que valores superiores de hemoglobina, sobre todo por arriba de 13 gramos por decilitro, se suelen asociar con retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y nacimiento antes de término, ¿sí? Esto se debe mayormente a que justamente esa hemodilución fisiológica que se produce en la embarazada tiene un porqué, porque digamos, lo que hace es disminuir la viscosidad de la sangre, permitiendo que la sangre fluya normalmente a través de la placenta en ese embrión o ese feto, facilitando la circulación por los sinusoides de la placenta y suministrando digamos, el oxígeno necesario a esa gesta, ¿no? A ese embrión o a ese feto que se está formando. Cuando la hemoglobina no disminuye, está aumentada, sobre todo por arriba de 13 gramos por decilitro, esta circulación por los sinusoides de la placenta se dificulta y puede producir todos estos problemas que estamos refiriendo. Bueno, entonces debemos recordar que en el recién nacido la absorción del hierro en el intestino es baja debido a que el recién nacido sufre de inmadurez.
intestinal. Entonces es muy importante que las reservas que le ha brindado la madre en el periodo gestacional estén bien altas, ¿sí? Porque justamente en los primeros meses de vida su absorción de hierro va a ser baja. Lo que está cuestionado es la suplementación con hierro durante el embarazo. Hay muchos trabajos que algunos comentan que hay que suplementar, otros dicen que no, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en multíparas, hay que suplementar, ¿sí? El suplemento de hierro, digamos que nos va a tratar de, digamos, tratar de que esta mujer embarazada no desarrolle anemia y se sabe que la anemia ferropénica en el embarazo va a producir muchas consecuencias, sobre todo en el embrión o feto que se está desarrollando, ¿sí? Neurológicas, de crecimiento. La ausencia del suplemento de hierro, en ausencia se ha demostrado en varios trabajos del suplemento de hierro en las embarazadas, van a provocar esa ausencia de suplemento la anemia, ¿sí? También se ha demostrado que la mitad de las embarazadas tienen déficit latente de hierro, con disminución de ferritina y de la saturación de transferrina, y con un aumento del receptor de transferrina. Entonces lo que se ha decidido es suplementar con 50 miligramos de hierro por día a las embarazadas para eliminar justamente este riesgo en padecer anemia ferropénica con las implicancias que ya vimos de riesgo tanto maternas como fetales. Bueno, vamos a ahondar un poquito más ahora en el diagnóstico del déficit de hierro durante el embarazo. Podemos decir que vieron que en general las embarazadas se controlan con análisis al finalizar el primer trimestre, el segundo y el tercero. Los leucocitos en general son normales, puede haber una neutrofilia asociada al embarazo. Las plaquetas en general también son normales. Y con respecto al hematocrito y a la hemoglobina, debemos recordar que hay anemia si en el primer trimestre tenemos un nivel menor de 11 gramos por decilitro y habría anemia si en el segundo o tercer trimestre tenemos un valor de hemoglobina por debajo de 10,5 gramos por decilitro. Estos valores ya los habíamos hablado previamente. Con respecto a lo que observamos al microscopio, ese extendido de sangre periférica tan importante de revisar en todas las muestras que tratamos de tener nosotros, sobre todo si hay alarmas. Los equipos, recuerden, automatizados que se están usando, los de última generación, son muy completos. De hecho, también hacen una fórmula muy fidedigna, pero siempre que haya alguna alarma, debemos revisar el frotis porque todavía, y gracias a Dios, no hemos sido reemplazados por un equipo. O sea, el ojo bioquímico es muy importante y bueno, debemos siempre tratar de revisar los frotis. Obviamente cada vez cuesta más por la cantidad de pacientes que digamos tienen por día los diferentes lugares de análisis de hemograma, pero si uno puede hacerlo, la verdad que es muy importante para poder observar la microcitosis, la hipocromía, sobre todo la poiquilocitosis, que es tan típica de la anemia ferropénica. Recuerden que la poiquilocitosis es la aparición de diferentes formas eritrocitarias, la anisocitosis es la aparición de diferentes tamaños, ¿sí? Y a veces esta anemia ferropénica es enmascarada por un déficit concomitante de ácido fólico, ¿sí? Entonces debemos observar ese frotis, si hay hipocromía, si coinciden, digamos, puede haber microcitosis con macrocitosis. Entonces recuerden que el BCM es un valor promedio, no nos va a dar indicio de lo que estamos observando nosotros en el frotis de sangre periférica. Así que a recordar de poder, si es posible, y nos encontramos frente a una embarazada, poder observar el frotis de sangre periférica. Entonces la anemia que puede desarrollar esta embarazada puede ser microcítica hipocrómica, puede ser normocítica normocrómica o puede ser macrocítica normocrómica. Bien, entonces es importante revisar los valores de hemoglobina, los índices hematimétricos. Con respecto a la ferritina sérica, recuerden que nos da indicio de las reservas de hierro, pero siempre en ausencia de un cuadro inflamatorio, por lo que decíamos hoy al principio del seminario. Está influenciado este valor por la inflamación o la infección. Recuerden que es un reactante de fase aguda.
y la manera de poder discernir si ese valor alto de ferritina es por depósitos aumentados de hierro o por una inflamación es a través de la determinación de la proteína C reactiva. El hierro sérico y la concentración, o sea, el TIBC o TIBC, recuerden que es la capacidad total de fijación de hierro o medida de transferrina, son indicadores poco fiables, por lo que estuvimos viendo. Recuerden que la transferrina aumentaba por los altos niveles de estrógenos en la embarazada. Así que bueno, y recuerden que la saturación de transferrina podía disminuir por ese aumento del valor de la transferrina. Con respecto a la protoporfirina de zinc, es una medida que aumenta cuando disminuye la disponibilidad del hierro. Es una medida que no está influenciada ni por la dilución ni afectada por la inflamación y la infección, pero es una medida que no se realiza en todos los lugares, ¿sí? Así que bueno, es muy buena como el dato a tener en cuenta, ¿no?, en el embarazo, pero resulta una medida que no se determina en todos los laboratorios de análisis clínicos, sobre todo se realiza en estudios poblacionales. Los nuevos parámetros que tenemos que tener en cuenta era ese receptor soluble de transferrina, que dijimos que se mide en suero plasma, que es parte de ese receptor que se encuentra en membrana y que se libera al suero o al plasma, que nosotros podemos medirlo, que no está influenciado por la inflamación, pero que también es muy difícil de determinar porque son técnicas como ELISA sandwich, inmunoturbimetría o quimioluminiscencia, son técnicas muy caras que no están disponibles en todos los laboratorios, pero sí una técnica, un nuevo parámetro que se está utilizando mucho, no solamente para embarazo, sino para determinar diferentes patologías, es la concentración de hemoglobina reticulocitaria. Los nuevos equipos, sobre todo del Siemens XC 2100 o XT, digamos, constan de esta determinación. Es la medida de la hemoglobina en el reticulocito. Recuerden que el reticulocito es el estadio previo al eritrocito. Hay una proporción, aproximadamente entre 0,5 y un 1%, que se libera sangre periférica de reticulocitos. Esos reticulocitos van a tener la medida más fidedigna de hemoglobina que se ha formado en la médula ósea. Recuerden que la vida media del reticulocito en sangre periférica es aproximadamente de 24 a 48 horas en estados normales. Por lo tanto, si nosotros podemos determinar la hemoglobina de ese reticulocito, nos va a dar una medida muy fiel de qué está sucediendo en la médula ósea con respecto a la producción de hemoglobina. Porque esas variaciones las vamos a detectar en 24 a 48 horas. Si nosotros determinamos la hemoglobina eritrocitaria, recuerden que la vida media del eritrocito es de 120 días, por lo tanto, para que se modifique esa hemoglobina eritrocitaria, vamos a tener que esperar mucho más tiempo, ¿no? Aproximadamente 3 o 4 meses. Sin embargo, si nosotros podemos medir la concentración de hemoglobina reticulocitaria, vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo con la producción casi 24 o 48 horas previas a la toma de muestra. Esa es la ventaja, ¿sí? Entonces nos va a reflejar mucho mejor el estado de eritropoyesis en esa embarazada. Bien, entonces la combinación de la concentración de hemoglobina reticulocitaria y del receptor soluble de transferrina serían los mejores indicadores del estado de hierro durante el embarazo. Aquí tenemos una curva, en base a todo lo que estuvimos viendo, de cómo va variando de acuerdo a si los depósitos de hierro están completos, si es un paciente normal, fíjense hacia la izquierda de la figura. Luego, si hay una disminución de los depósitos de hierro, cómo va variando la hemoglobina, la ferritina, el receptor soluble de transferrina y el índice entre el receptor soluble de transferrina y la ferritina. Fíjense cómo varía. Y luego la disminución del hierro, ¿sí?, en el estado eritropoyesis deficiente de hierro y ya en la anemia por deficiencia de hierro. Fíjense cómo estos valores van variando, ¿sí? Algunos disminuyen, como la hemoglobina, y otros aumentan, como el índice del receptor soluble de transferrina y la ferritina, ¿sí? Bueno, con respecto al ácido fólico, podemos decir que es muy importante que la embarazada, sobre todo previo al embarazo, ¿sí?, si es un embarazo planificado, que empiece a tomar el ácido fólico, ¿sí? Los requerimientos van a aumentar durante el embarazo, ¿sí?
hay un alto porcentaje de embarazadas, aproximadamente un 75%, que van a sufrir de depresión de ácido fólico durante el embarazo, ¿sí? Digamos que a pesar de que siempre el feto va a estar protegido con respecto a la carencia, como decíamos hoy, de ácido fólico y de hierro, es necesario suplementar ese ácido fólico durante el embarazo. Se ha demostrado eso de acuerdo a muchos trabajos que se han realizado. La importancia del ácido fólico viene a raíz de que va a disminuir la incidencia de espina bífida y la anencefalia en el feto. Son malformaciones neuronales irreversibles que se van a provocar en ese feto, y simplemente suplementando a la embarazada, sobre todo 2 o 3 meses previo digamos, al embarazo planeado, uno va a aumentar, ¿no?, las reservas del ácido fólico, y va a bajar muchísimo la incidencia de estos problemas neuronales severos que hacen que el recién nacido nazca con problemas irreversibles de una discapacidad muy grave, ¿no? Entonces, lo importante acá es saber que la formación del tubo neural en ese feto se va a producir en las primeras semanas de gestación. Por lo tanto, cuando la mujer prácticamente se entera que está embarazada, ya ese tubo neural se formó. Por eso, digamos, la importancia de digamos, prescribir ácido fólico en un embarazo planeado previo al embarazo, ¿sí? Para poder entonces tener las reservas bien llenas de ácido fólico en esa mujer y poder prevenir el desarrollo de la espina bífida y la anencefalia en ese feto en formación. Hay otros déficits nutricionales que no son tan importantes, pero que también hay que tener en cuenta, como el déficit de cobalamina, el déficit de zinc. Aquí tenemos una tabla donde muestra las dosis diarias de suplementos de zinc sugeridas, de acuerdo a la edad y el estado fisiológico de la persona. Recuerden que en el embarazo siempre es alto, ¿sí?, los requerimientos. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, a modo de repaso, en este cuadro podemos ver que la deficiencia de hierro se va a manifestar como una verdadera anemia, ¿sí?, no como una anemia fisiológica, sino como una verdadera anemia que no es dilucional. Lo importante es saber detectarla, ¿sí? Las reservas de hierro materno están agotadas, las reservas de hierro fetal están subóptimas y hay un nivel bajo de hierro sérico. El abordaje, las nuevas técnicas más importantes, como dijimos, era el receptor soluble de transferrina y la concentración de hemoglobina reticulocitaria. La concentración de hemoglobina reticulocitaria actualmente, por los nuevos equipos automatizados, los de quinta generación, se puede determinar, pero el nivel soluble de receptor de transferrina es más difícil de hacerlo. Lo ideal serían estos dos parámetros para poder determinar una deficiencia de hierro en una embarazada. Con respecto a la deficiencia de folato, se determina el folato sérico o el nivel de homocisteína sérica. Recuerden que son estos metabolitos intermedios que van a modificarse por la carencia de folato. A su vez, la deficiencia de cobalamina, también hay que medir la determinación de cobalamina sérica y el nivel de ácido metilmalónico sérico. Es un metabolito intermedio que participa justamente del metabolismo de la cobalamina. Esto lo pueden repasar en el seminario de anemia megaloblástica que vimos en la materia de grado. Y con respecto a los diferentes problemas, ya sea de deficiencia de hierro, sobrecarga de hierro, deficiencia de folato, deficiencia de cobalamina, hay que tener en cuenta que en el embarazo se abordan de manera diferente que en una mujer que no está embarazada, ¿sí? Esto lo tienen en cuenta los obstetras, lo tienen muy presente como para proteger a la mujer y a esa gesta, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que justamente la detección de la anemia en el embarazo es muy importante. Es muy importante porque va a producir efectos en la madre y en el feto, ¿sí? El feto en general, recordemos que va a estar protegido por las proteínas de transporte de hierro placentario, pero que esa disminución de hierro que va a sufrir durante el embarazo se va a ver, digamos,
influenciado ese recién nacido, sobre todo en los primeros meses de vida, por lo que decíamos, ¿no? Que ese recién nacido y durante los primeros meses de vida le va a resultar más difícil incorporar hierro a través del intestino y por lo tanto si las reservas están disminuidas en ese bebé va a estar más propenso a desarrollar una anemia. Los efectos en el embarazo, tenemos que tener en cuenta que la deficiencia de hierro, o sea, la anemia ferropénica, puede producir un parto prematuro, bajo peso al nacer, desprendimiento de placenta, o aumento de pérdida de sangre en el periparto. Bueno, les quería comentar que en la facultad nuestra, la Facultad de Ciencias Exactas, particularmente yo y Claudia Melillo, que es la jefa de trabajos prácticos de endocrinología, y otras personas más que participan del proyecto de este PPID, que es un proyecto promocional de investigación y desarrollo. Estamos trabajando, digamos, con mujeres embarazadas y menopáusicas, normales y hipotiroides, para poder determinar entonces el índice de masa corporal y la implicancia clínica que tienen justamente el desarrollo de la anemia en estas mujeres embarazadas y menopáusicas y el desarrollo del hipotiroidismo, ¿no? Hemos presentado varios trabajos, es un trabajo muy interesante que sigue en curso, que sigue en pie, y tenemos una alumna de nuestra facultad que ha realizado el trabajo final con nosotros y en este momento, este año, tenemos 2 alumnas más que están desarrollando su trabajo también en embarazadas. Ahora tenemos un poco suspendida la parte práctica, ellas están buscando bibliografía y están escribiendo sus respectivos trabajos y esperemos que cuando se termine todo esto, toda esta cuarentena, podamos retomar toda la parte práctica y el aprendizaje que se desarrolla principalmente en el Laboratorio de Salud Pública de nuestra facultad, a cargo de mi persona y de Claudia Melillo. Así que los invito a que al que le interese el tema se comunique con nosotras, conmigo o con Claudia Melillo. Claudia Melillo la van a tener el año que viene en endocrinología como jefa de trabajos prácticos y estamos dispuestas a ser las tutoras de sus respectivos trabajos, digamos, de investigación para poder recibirse, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la explicación de este seminario. Obviamente no es lo mismo en forma presencial que en forma virtual, pero quería brindarles esta herramienta más como para que se pueda comprender un poquito más el PowerPoint que había subido, ¿sí?, de este tema. Los espero en el foro por cualquier duda, cualquier pregunta, y próximamente estaré grabando la presentación del otro tema que fue digamos, asignado para mí, que es hallazgos hematológicos en enfermedades autoinmunes. Espero que se encuentren bien, vamos con mucho ánimo de estudiar, hay que seguir adelante, ¿sí?, a pesar de todo, y estamos aquí para ayudarlos. Así que cuenten con nosotros. Saludos.